Quedan casi 20 meses para que los españoles volvamos a las urnas, pero ¿no creen ustedes que estamos ya casi en precampaña? Buenas noches, estamos en Punto de Encuentro. Pedro Sánchez y Pablo Casado se han regalado un baño de masas en apenas 2 semanas de diferencia, y ambos en Valencia. Es un encubierto pistoletazo de salida a una larguísima precampaña electoral de 2 años que los socialistas empiezan por debajo en las encuestas, pero por delante de los populares en planificación e incluso en cohesión interna. Mientras Sánchez ha logrado recomponer la unidad tras los destrozos de 2016, el Partido Popular tiene pendiente cerrar heridas abiertas en el pasado. Por ejemplo, en La Rioja, donde el pasado sigue siendo su presente y el futuro parece que aún tardará meses en aflorar. Es cierto que un congreso no asegura el éxito en las urnas, por muy bien que se dé. Convendría que el Partido Socialista lo tuviera claro, pero en La Rioja toman ventaja, ya que en menos de 2 semanas también dejarán encauzada esa larga precampaña que nos espera. Se celebra a fin de mes el Congreso Regional en una unidad forzada, pero unidad al fin y al cabo, María. Sí, Óscar, este congreso de proclamación de Concha Andreu llega tras el nacional en el que la alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, ha logrado un puesto en el órgano de máxima dirección del PSOE, su ejecutiva. Formará parte de esa correa de transmisión hacia La Rioja de aquello que Sánchez ha destacado durante su congreso, la socialdemocracia. La socialdemocracia está fuerte y se reivindica con su vigor y con su vigencia en todo el continente europeo. Nuestros valores son los valores de la sociedad europea. Las instituciones, las políticas de protección social puestas en marcha por la socialdemocracia siguen siendo las que garantizan la seguridad y la dignidad de las personas frente a cualquier adversidad en nuestra vida. No, quienes están en crisis, o mejor dicho, peor que en crisis, son quienes impulsaron políticas que aumentaron la desigualdad, la exclusión social y la precariedad. Bien, pues eso es lo que decía Pedro Sánchez el domingo en el Congreso Federal. Vamos a conocer, María, qué titulares nos depara esta jornada de martes en La Rioja. Sí, vamos a hablar de asuntos, por ejemplo, relacionados con las obras de la Ronda Sur. Hoy ha finalizado una parte. Se trata de la restitución del Camino de Santiago a su paso por Navarrete. Esta parte supone el 30% del conjunto de las obras. Por cierto, que en el ecuador del proyecto las obras de la nueva circunvalación están ya al 20%. Y les contamos que hoy, 19 de octubre, se celebra el Día del Cáncer de Mama. La Asociación Riojana ha vuelto a salir y a sacar pecho contra la vulnerabilidad que genera la enfermedad. La Asociación Española contra el Cáncer ha hecho hoy un llamamiento para corregir la inequidad que provoca el cáncer de mama, del que fueron diagnosticadas casi 34.000 personas en 2020. Y les contamos también, segundo día del juicio contra los 8 acusados de causar desórdenes y destrozos en la concentración del pasado 31 de octubre. Hoy, turno de los policías nacionales que intervinieron en el dispositivo de aquella noche y que han identificado a todos los acusados como autores de los hechos. El jefe de la unidad de prevención de la policía al frente de ese dispositivo aseguraba que no había duda que desde el principio un grupo de manifestantes iban a por ellos. Una empresa riojana ha lanzado un cursillo para tratar la ansiedad y el estrés que producen las visitas al dentista. Reducir este miedo y alcanzar la salud bucodental es el principal objetivo de estas sesiones. Luego lo vemos. Y en deportes, Dux, Logroño y Pradejón acabaron el fin de semana con muy buenas sensaciones. El conjunto Israel Losa derrotó por 4-2 al Oviedo en su primer triunfo doméstico. Las de Israel Losa encadenan 2 victorias consecutivas y con 6 puntos se alejan así de las 2 últimas plazas. La lucha del Dux es otra y las riojanas ganaron por la mínima al Barça 0-1 con gol de Ana Hernández. Las logroñesas siguen ahora quintas con 13 puntos. Alguien tiene que hacer el margen.
Tenemos hoy en la entrevista en Punto de Encuentro en las 7 de La Rioja a la alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, también en su condición de vocal de la nueva Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Usted ha entrado, como decía, en la nueva Ejecutiva del Partido Socialista tras el Congreso celebrado en Valencia el pasado fin de semana. ¿Puede usted explicarle a nuestros espectadores en qué se traduce eso de ser vocal del Partido Socialista, de la Ejecutiva, del máximo órgano de gestión? Bueno, pues efectivamente la Ejecutiva Federal del Partido Socialista es la ejecutiva a nivel nacional que tiene encomendado la tarea de marcar la línea política del Partido Socialista y dirimir ese tipo de cuestiones, ¿no? Evidentemente, teniendo en cuenta que estamos gobernando siempre en coordinación con el Gobierno de España. Y lo que se trata es de reunirse y aportar las preocupaciones, propuestas, la voz de la calle en este caso. Mi función debe ser la de aportar la voz de las riojanas y los riojanos a ese órgano de dirección, máximo órgano de gestión del Partido Socialista a nivel nacional. ¿Qué intención tiene usted precisamente va a acudir a esas reuniones de la Ejecutiva más a escuchar a sus compañeros sobre las propuestas que hagan, o también usted tiene una actitud propositiva de poner sobre la mesa aportaciones a un debate que me imagino que será enorme, ¿no? El que tiene que afrontar un partido que acaba de celebrar un congreso y que tiene que poner en práctica, supongo, pues todas esas líneas maestras que se han dado a conocer en el Congreso de Valencia? Efectivamente, tenemos un documento político y ahora hay que desarrollarlo en la práctica. Habrá que hacer de todo, ¿no? Escuchar las opiniones, aprender también de las propuestas y los puntos de vista del resto de compañeras y compañeros de la Ejecutiva y, por supuesto, proponer mi punto de vista particular desde lo que yo siento en el día a día en la calle, en un territorio tan pequeño como La Rioja, pero que tiene que tener voz exactamente igual que otros más grandes, y esa es la riqueza de la Ejecutiva. Es cierto además que Pedro Sánchez ha planteado una Ejecutiva muy feminista, con muchas mujeres alcaldesas, por ejemplo, entendiendo que ese municipalismo es lo que nos da el pulso del día a día, puesto que los ciudadanos enseguida recurren a su alcalde o su alcaldesa para expresarle los problemas, las dudas, las preocupaciones, las incertidumbres, y eso recogeré y trataré de trasladar al resto de mis compañeros. ¿Y cuál sería si mañana le llamase Pedro Sánchez y le dijera señora Garrido o compañera Garrido, no sé cómo le tratará? Nos solemos llamar de compañeros. Compañera Garrido, en la próxima reunión de la Ejecutiva me gustaría que trajeras una idea, una aportación para debatir. ¿Cuál sería la que aportaría usted? Pues ahora mismo mi principal preocupación en este momento tiene que ver con la legitimización de los discursos de extrema derecha. Creo que es un riesgo muy importante que tenemos como sociedad, como democracia, un riesgo larvado a medio y largo plazo que, a pesar de lo urgente de otras cuestiones que son del día a día, de necesidad perentoria, pues el acceso de los jóvenes a la vivienda, por ejemplo, que es una necesidad urgente y muy necesaria, este tipo de cuestiones creo que si las dejamos de lado y no las enfrentamos, pues al final a la larga encontraremos que llegamos a un lugar en el que no queremos estar. A mí es una cuestión que me preocupa mucho, y luego también, probablemente por mi trayectoria personal, todo lo que tiene que ver con la emancipación de los jóvenes, esa brecha generacional, esa inseguridad que tienen en su futuro que les impide tener seguridad certeza de cómo van a plantearse su futuro en cuanto a trabajo, vivienda, tener familia. Son cuestiones que yo creo que como país estas dos cuestiones nos tienen que preocupar mucho y son mis principales preocupaciones hoy por hoy. Y una curiosidad, ¿nos tiene que sorprender que haya sido usted elegida vocal del Comité Ejecutivo? Porque claro, lo digo porque en ese tipo de congresos, de conclaves, la verdad es que esa lista siempre se cocina hasta últimas horas del día anterior, en la que se producen sorpresas, unas veces a beneficio de unas personas y otras veces pues todo lo contrario, ¿no? de otras. ¿Usted sabía desde mucho tiempo antes que iba a formar parte del grupo de 43 personas que van a dirigir el Partido Socialista a lo largo de los próximos 4 años? Mucho tiempo antes no, pero sí, yo fui al Congreso sabiendo que Concha Andreu había propuesto mi nombre para representar a las riojanas y a los riojanos en este órgano, ¿no?
Había, como te decía al principio, Pedro Sánchez tenía una idea muy clara de cómo quería que fuera su ejecutiva. Había una serie de líneas de secretarías ejecutivas que tenía muy claro que quería buscar personas que las desempeñaran con un criterio muy concreto, pero también quería que hubiera una representación de todo el territorio más o menos equilibrado de todas las provincias de España o de todas las comunidades autónomas, y también tenía muy claro el perfil feminista, de mujer, de fuerza del municipalismo. Y bueno, yo por las conversaciones con la presidenta, que igual le correspondería más allá contarlo, pero digamos que estas son las líneas que les trasladó el presidente cuando le pidió que propusiera a alguien, y bueno, pensó en mí, no sé si pensó en más personas, eso lo tendrá que saber ella, y me lo trasladó a ver cuál era mi opinión. Yo desde luego a lo que no se puede decir que no, pero bueno, tampoco fue mucho tiempo antes, pero sí que más o menos estaba un poco previsto, porque la idea general de cómo quería que fuera la ejecutiva nueva Pedro Sánchez se conocía, y bueno, había que encontrar las personas que encajaran en esos perfiles. Me imagino que no habrá ningún territorio sin representación en el órgano federal del partido. ¿Una vocalía es representación suficiente para un territorio como La Rioja dentro del Partido Socialista? Bueno, si tenemos en cuenta el tamaño, la población, el territorio más representado, si no recuerdo mal, es Andalucía, con 9 representantes. Quiero decir que creo que el equilibrio es adecuado. Tantas provincias, también las islas, Ceuta y Melilla tienen representación. Si fuéramos a 3 o 4, pues eso sería un cónclave más que una ejecutiva, ¿no? Yo creo que lo importante no son cuánta gente estamos, sino lo que seamos capaces de aportar, y yo espero ser capaz de ser una representante digna de los riojanos y las riojanas, y que nuestra aportación sea de calidad más que de cantidad, ¿no? A veces escuchar, reflexionar y hacer propuestas meditadas y fundamentadas es más importante que cuánta gente pueda estar ahí, ¿no? Y espero cumplir ese trabajo, que para mí me parece complicado, difícil y que va a requerir un esfuerzo, pero confío en poder hacerlo con solvencia. ¿Estuvo usted en el Congreso de 2017? Sí, también estuve como invitada en el Congreso de 2017, y claro, no tiene nada que ver. Eso le iba a preguntar. ¿Qué diferencias ha encontrado? ¿Podría usted poner sobre la mesa diferencias claras? Aunque bueno, hay una evidente, que es el de la unidad, que creo que no es una apariencia solamente de unidad. Sí, la verdad es que eso es lo principal que se sentía. De hecho, bueno, la presencia de todos los expresidentes socialistas, de los secretarios generales, pues fue un símbolo de esa unidad. En el Congreso de 2017 la socialdemocracia en general estaba tocada. Incluso se llegó a ese Congreso en un clima en el que se hablaba de incluso la desaparición de la socialdemocracia clásica en toda Europa, y el gran cambio ahora es que realmente se ha visto que tras la crisis que estamos viviendo todavía, se ha afianzado las propuestas socialdemócratas, las políticas públicas socialdemócratas, no solo en España como eje vertebrador, sino también en muchos países de la Unión Europea, a los que están llegando a la dirección partidos de nuestra familia política, ¿no? Ha habido un cambio, ¿no? Veníamos de una crisis en la que se pusieron sobre la mesa recetas neoliberales que nos arrastraron durante casi 10 años de pagar esa crisis a los de la calle, ¿no? A los del día a día, y ahora nos encontramos después de otro momento de crisis en los que, bueno, la recuperación es mucho más rápida, en la que se ha protegido a las personas de la calle con políticas activas, y que ahora ha hecho resurgir la socialdemocracia como la respuesta correcta ante la crisis para proteger al común de la sociedad, ¿no? Y claro, el momento político es absolutamente diferente, de estar en una perspectiva de que había gente que creía que el Partido Socialista podía desaparecer o terminar siendo residual, a tener el gobierno de España, el gobierno de muchas comunidades autónomas, de la gran mayoría de municipios de España tienen un alcalde o una alcaldesa socialista, y en un punto en el que realmente la socialdemocracia se está fortaleciendo en toda Europa, y las políticas que se están poniendo sobre la mesa desde la Unión Europea con estos fondos de reestructuración o con los Next Generation que se dice, pues muestran que estamos en un momento, no sé cómo decirlo, un momento de fortaleza de una forma de entender la vida, la sociedad y de plasmar políticas públicas. El que venía también de una crisis era el Partido Socialista, una que se vivió a partir del año 2016, cuando Pedro Sánchez abandona, o le hacen abandonar, la dirección del Partido Socialista. De ese Pedro Sánchez, ¿qué queda del año 2016?
Pues Pedro Sánchez fue una persona que supo generar ilusión en muchos votantes socialistas y muchos cargos públicos. Yo misma apoyé a Pedro Sánchez en su momento, ¿no? De los que lo apoyamos antes de que ganara, no después, que eso es también significativo. Básicamente lo que Pedro Sánchez fue capaz de transmitirle a la gente es que el Partido Socialista era un partido distinto en el que se podía confiar y en el que se podía confiar para buscar soluciones distintas a los problemas, a las crisis. Y creo que la diferencia del Pedro Sánchez de 2017 al actual es que ha tenido la oportunidad, vamos a llamarlo así, porque una crisis, bueno, ha tenido la capacidad de demostrar con hechos que era cierto que ante una crisis tan grave, tan intensa, se podían hacer otro tipo de políticas, había otro tipo de respuestas y van a dar mucho mejor resultado. Entonces la diferencia es desde el que propone y promete al que le toca pues cumplir las promesas. Estamos hablando más de partido que de Calahorra, como puede comprobar, pero evidentemente la novedad, la noticia es su acceso, su entrada a la Comisión Ejecutiva del PSOE. En la socialdemocracia, esa apuesta clara que al menos en el discurso el señor Sánchez, el presidente, ha puesto sobre la mesa de la socialdemocracia, ¿no cree que puede abrir tensiones con los socios de gobierno a los que todavía necesita para gobernar durante los 2 años que quedan de legislatura con Unidas Podemos? Creo que no, porque al fin y al cabo somos partidos con una visión de izquierda de la sociedad, con propuestas a veces distintas, pero que podemos encontrar puntos mínimos comunes denominadores, porque nuestra forma de entender la vida y la política no es diametralmente opuesta, ¿no? Eso juega a nuestro favor. Evidentemente hay que jugar y hacer acomodos y encontrar equilibrios, pero es más sencillo encontrar un equilibrio con alguien que tiene un punto de partida similar al tuyo y tiene unos ideales similares a los tuyos, que si no es así. O sea que, bueno, hay que trabajárselo, ¿eh? Lo que está claro es evidente que el presidente Sánchez ha salido reforzado de este Congreso, una unidad que posiblemente muchos no esperaban hace 2 o 3 años. Sin embargo, las encuestas hoy no le son favorables al PSOE. Es cierto que es una foto fija, me adelanto yo a su respuesta. Las encuestas son fotos fijas de un momento concreto, pero entramos ahora en un ciclo electoral aproximadamente en 2 años en los que volveremos a tener elecciones municipales, autonómicas y generales, y quizá alguna otra convocatoria electoral en otras comunidades autónomas. ¿Cree que el Partido Socialista está en disposición de darle el vuelco a las encuestas? Bueno, las encuestas hay que tomarlas viéndolas a largo plazo y en tendencias. No nos podemos quedar con una encuesta hoy, porque la política, el día a día, varía mucho, hay mucha velocidad, mucha agilidad. Hace 2 años nadie se imaginaría que tú y yo hemos entrado aquí con una mascarilla para hacer una entrevista, ¿no? Entonces, bueno, hay que fijarse en las tendencias, hay coyunturas muy concretas que pueden hacer variaciones, pero considero que ahora nos encontramos en un momento en el que la crisis sanitaria principalmente va a decaer, que vamos a poder saber recuperarnos con cierta agilidad y presteza de la parte económica de la crisis que ha venido a posteriori de la crisis sanitaria, y que eso va a hacer dar más alas al Partido Socialista en cuanto a poner en práctica este tipo de políticas que decíamos antes, de hacer que la sociedad sea más equilibrada, más equitativa, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho tiempo por delante, hay que mirar las tendencias, no las fotos fijas. Hay gente que parece que se cree que las elecciones son hoy y está todo el día dando mítines. Yo creo que eso no es lo que pide la sociedad. La gente quiere que trabajes, que le resuelva sus problemas del día a día, y eso se ve a largo plazo y no en una foto de hoy, como tú decías, en una foto fija y mucho margen, y estoy segura que el Partido Socialista pues revalidará el gobierno. Hay ahora otro congreso a la vuelta de la esquina, de hecho la próxima semana, casi en lo que es el fin de semana largo de Todos los Santos, los días 30 y 31, se celebra el Congreso Regional del Partido Socialista de La Rioja. ¿Se van a coser ahí las heridas de una forma tan perfecta como aparentemente se han cosido las heridas que se sucedieron hace 4 años, 5 años en el Partido Socialista a nivel nacional? Porque heridas en La Rioja ha habido. Ha habido, yo tampoco tengo una bola de cristal, ¿no? Dentro de 10 días veremos cuál es el resultado, pero sí que es verdad que ya vamos a un congreso con una candidata única, que no ha habido discusión. El anterior secretario general ha decidido, yo creo que de una manera correcta, dar un paso atrás
y permitir que lleguemos a este Congreso también con unidad y sin disputas y sin dos candidaturas enfrentándose, que aunque la democracia es buena y es sana, pues al final siempre genera roces y fricciones, ¿no? Entonces, esta premisa ya la tenemos. Vamos a ir a un Congreso en el que la única candidata ya proclamada como futura secretaria general es Concha Andreu, y eso va a facilitar el camino. Evidentemente, hay que ir dando pasos para consolidarlo y que efectivamente pues, esta única candidatura se transforme también en concesiones en algunos casos y en más unidad, que es lo interesante. Yo creo que a los ciudadanos no les interesa las riñas que tengamos entre nosotros, eso creo que a nadie le importa. Como te decía antes, lo que le importa es que les demos respuestas a sus problemas, que escuchemos sus dificultades y que intentemos darles solución, ¿no? Y en eso hay que poner todo el esfuerzo, y un Congreso unitario facilita dedicar el esfuerzo a este tipo de cuestiones en lugar de al propio partido. Aparentemente tienen ustedes cierta ventaja porque el Partido Popular no tiene todavía un candidato o una dirección de futuro clara. Hablando de heridas. No sé exactamente si eso lo ven ustedes como una ventaja o en realidad lo que uno tiene que fijarse es en el trabajo de uno mismo, independientemente de cómo esté el adversario, o cómo esté el adversario también es muy importante para ustedes. Yo creo que las dos cuestiones. Es importante que tú hagas un buen trabajo, eso es fundamental, no puedes fiarlo todo al mal trabajo del adversario, pero claro, evidentemente en un juego de balanzas también qué tal bien o qué tal mal lo haga el adversario también determina en cierta medida. Yo creo que el Partido Popular va tarde, que la decisión de sus congresos la han hecho solamente pensando en Madrid y el conflicto que tiene ahí Pablo Casado con la presidenta madrileña, y que esa decisión de retrasar los congresos puede que en el caso de Madrid le sea propicio para los intereses del presidente del Partido Popular a nivel nacional, pero creo en La Rioja, en mi modesta opinión, que al Partido Popular de La Rioja no le viene nada bien. Están en una lucha muy larvada, a veces no tan larvada, ¿no? Como pues, recientemente hemos visto en el Ayuntamiento de Logroño, y después de una lucha importante tienes que tener un poco de tiempo de recuperación y parece que van a llegar demasiado justos a ese periodo. Yo desde luego no me voy a quejar. Cuando el adversario se equivoca, pues bueno, solo queda mirarlo y ver si decide cambiar de rumbo. En mi opinión, pues eso, se ha apostado por la decisión que tenga que ver con el resultado madrileño sin pensar en otros territorios. Vamos a hablar ahora un poco de Calahorra, del municipio del que usted es alcaldesa. Ha citado antes los fondos europeos que se estaban esperando en todos los sitios como agua de mayo, que dice el refrán. ¿Cómo se esperan en Calahorra? ¿De qué manera están ustedes expectantes hacia la obtención de proyectos? Hay muchas líneas diferentes por las que se pueden obtener financiación que vengan de estos fondos europeos. Una de las líneas tiene que ver con las transferencias que el Gobierno de España directamente hacia las comunidades autónomas para políticas concretas, por ejemplo, fondos que tienen que ver con la sanidad pública, que ya llegaron para la pandemia y que van a seguir llegando, o para los servicios sociales, que van a permitir, pues en Calahorra concretamente, ampliar nuestro centro de salud, nuestro centro de día con un centro nuevo, con muchas más plazas. Eso ya va a ser llegar fondos europeos a Calahorra. Después hay líneas de financiación que van en concurrencia competitiva, en la que tienes que presentar proyectos a diferentes ministerios, y ahí ya estamos trabajando en presentar. De hecho, el 30 de septiembre cerraba un plazo al que presentamos nuestro proyecto para la estación intermodal, que es susceptible de ser cofinanciado por estos fondos europeos en una partida de cerca de 1,2 millones de euros, y estamos trabajando en presentarnos también a planes de sostenibilidad turística, a planes que tienen que ver con la movilidad urbana sostenible. Es decir, se abren ventanas a las que hay que concursar. Puedes obtener los fondos, puede que no, pero ahí estamos trabajando. Y después también están los PERTE, que son proyectos que se hacen de manera coordinada con empresas privadas, que ponen parte de su dinero también a la hora de sacar adelante este tipo de proyectos. Y también estamos trabajando, pues, por ejemplo, temas que tienen que ver con la financiación de reformas de eficiencia energética en viviendas privadas y particulares. Y luego, por otro lado, están los grandes proyectos que el Gobierno de La Rioja de transformación de comunidad quiere sacar adelante, que deberán obtener también este tipo de financiación. Entonces, hay muchas vías por las que se pueden obtener estos fondos. Nosotros estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades. Los ayuntamientos tenemos una capacidad de gestión limitada. Llevamos 10 años en las que no se ha podido ampliar plantillas, necesitas tener técnicos para gestionar. Pero bueno, vamos trabajando en la estructura municipal para estar un poco mejor preparados, ¿no? Creando
un área concreta de fondos europeos para que haya técnicos que trabajen muy enfocados en estas materias. Entonces, hay muchas oportunidades, no sé cuál caerá, pero estoy segura que a puro trabajar una u otra, pues al final conseguiremos que algo llegue. De momento, los que vienen directamente a través de la comunidad autónoma para proyectos como servicios sociales o sanidad, pues ya son seguros. Y lo que era ciudad, que ya no sé si es ciudad, comarca, zona o qué, del envase y embalaje, Calahorra lo sigue dando por ganado ese proyecto o no? Pues es complicado darlo por ganado porque yo nunca lo había dado por ganado, o sea que no lo puedo seguir dando por ganado. Yo estoy segura de que Calahorra tiene las mejores condiciones para albergar principalmente lo que es el distrito, estos centros tecnológicos que tienen que ver con el envase y el embalaje, que necesitan una ubicación concreta. Y yo creo que el polígono El Recuenco es la mejor ubicación. Ya tenemos un centro tecnológico en Calahorra, como en CETIC-CICTA, en San Adrián justo al lado tenemos otro centro tecnológico nacional. Estamos rodeados de muchas empresas que trabajan en el ámbito y también de aquellas empresas que demandan los servicios de las empresas que generan embalajes y este tipo de sistemas, con lo cual creo que Calahorra es el lugar ideal para que estos centros tecnológicos se ubiquen, ¿no?, en nuestro polígono El Recuenco. Entonces, me gustaría que fuera cierto lo que dices tú, que lo teníamos por seguro. A mí es verdad que todo el mundo me dice que lo tiene por seguro, pero yo siempre le digo a todo el mundo que quien me lo tiene que decir es el Consejo de Gobierno. Entonces, yo cuando el Consejo de Gobierno de La Rioja diga que efectivamente esos centros tecnológicos se van a instalar en Calahorra, confío, espero, hemos hecho todo lo posible para que así sea, pues me quedaré tranquila y contenta. Sigo apostando por ello y confío, creo que somos la mejor opción. Se nos va acabando el tiempo de esta entrevista, señora Garrido. Por ponerle una apreciación, saber, de 0 a 10, por ejemplo, sí. De 0 a 10, en la recuperación de la pandemia, de su municipio, de Calahorra, sobre la pandemia, ¿en qué posición está en ese pulso de 0 a 10? ¿Hemos llegado ya a lo mejor a un notable o estamos todavía...? ¿La recuperación económica te refieres? Y social, un poco, el pulso de la ciudad. Pues yo creo que la gente ya está sintiendo que hemos prácticamente salido. De hecho, hoy tenemos solo un caso activo en la ciudad y se nota que hay mucho movimiento cultural, mucho movimiento, por ejemplo, en la construcción, en las licencias de obras que vamos dando, que es una de las cuestiones que pueden parecer un poco tontas, pero sí te da una medida del pulso, ¿no? Empresas que quieren ampliar sus instalaciones. Entonces, con esos indicadores que nos van llegando al ayuntamiento, yo creo que por lo menos hay mucha esperanza y que esa recuperación se nota en la calle, en el día a día, porque hay, ¿cómo decirlo?, hay alegría, ¿no? Esta sensación de salir a la calle y que la gente está relajada y sí que se nota, o al menos yo lo percibo así, y en esta serie de indicadores que te hablan de la actividad económica generalmente, ¿no?, que te dan una cierta temperatura, yo creo que la situación es bastante buena. Vamos a ponerle pues un notable alto, porque siempre hay que aspirar a más, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, señora Garrido, alcaldesa de Calahorra, vocal también de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Gracias y suerte en su nueva andadura, en nuevos compromisos con el partido. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Nosotros, María, vamos a continuar con la información de la jornada. Pues sí, vamos ya con el relato a la actualidad de este día. Ya han realizado el 20% de las obras de la Ronda Sur y hoy han finalizado el tramo de 500 metros del Camino de Santiago a su paso por Navarrete. Aunque es una de las partes más importantes, el nuevo tramo de autovía tiene 29 kilómetros de longitud y estará libre de peaje. Además, incluye la remodelación y en algunos casos la realización de 8 enlaces. Dentro de las obras de la Ronda Sur finaliza la restitución del Camino de Santiago a su paso por Navarrete. De esta manera tendrá tramos a distinto nivel, uno, como podemos ver, inferior y otro superior en el que nos encontramos. De esta manera ofrecerán una mayor seguridad a los peregrinos. Esto es un macroenlace enorme. ¿Por qué? Pues porque conecta 4 infraestructuras, 3 autovías, la ALO20, con la futura 68 de conexión con la autopista, y la A12, la de Burgos. Y además se incorpora también un nuevo trazado de la carretera de Navarrete a Logroño, que va por ahí en ese otro puente que podemos ver allí. El coste de la reposición del Camino de Santiago es de más de 900.000 euros, incluidos en los 111 millones del total de las obras de la Ronda Sur. Unas obras que aseguran que van al ritmo adecuado cuando llegan ahora al ecuador del plazo de finalización. Y lleva ejecutado en este momento un 20,5% a fecha 30 de septiembre sobre el presupuesto total de la obra, unos 23 millones de euros. Que la obra está avanzando al ritmo que la obra requiere, que hay suficiencia presupuestaria para que los trabajos
continúen adelante y que nunca, por falta de presupuesto, esta obra en ningún caso ni se va a ralentizar ni se va a parar. Insisten en que si solo se ha realizado el 20% es porque las primeras fases de la obra llevan mucho tiempo, por ejemplo, en el cambio de las líneas eléctricas, y a partir de ahora comenzará a coger velocidad para realizar un nuevo tramo de autovía de 29 kilómetros. Lo que se persigue es hacer una circunvalación total de Logroño y toda su área metropolitana, pero a la vez permeabilizar su conexión con la autopista. En este momento hay 3 enlaces de conexión con la autopista. Además de trabajar en este macroenlace, también lo hacen en el resto que forman parte de la Ronda Sur, y si no hay imprevistos, estará finalizada en el 2023. Esta mañana se ha celebrado el acto institucional del Día de la Delegación de Defensa, que coincide con el 25 aniversario de su creación. Durante el acto se han impuesto medallas y se ha entregado también diplomas, como el que ha recibido la ganadora del concurso Carta a un Militar Español. Ha sido Malena Delgado Ezquerro, alumna de cuarto de la ESO del Colegio Villa de Autol. También ha servido para la despedida del personal que ha pasado ya a reserva o se ha jubilado. El momento más emotivo ha sido cuando se ha rendido homenaje a los que han perdido la vida. En su discurso, el delegado de Defensa aquí en La Rioja ha hecho hincapié en los retos futuros que pasan por la cercanía al ciudadano, impulsar la comunicación y mejorar la imagen institucional. Toque de oración. En este 25 aniversario, rendir homenaje a todos ellos. Podéis estar seguros que habéis cumplido con vuestro deber. Ahora se nos brindan nuevos objetivos a alcanzar: la cercanía al ciudadano, impulsar la comunicación y mejorar la imagen institucional. No esperaba vivir esta guerra. No contaba con dejar de ser libre, sentir miedo, de forma tan inesperada. No lo esperaba. En medio de todo, desde un balcón en el encierro, a veces veía un camión ocupado por vosotros y sentía alivio. Me sentía segura. Y si yo que estaba en mi casa me sentía segura, ni me imagino cómo se sentiría la gente de las residencias y los hospitales al veros aparecer. Las infecciones respiratorias y gástricas en niños han vuelto y lo han hecho siendo más graves después de que apenas se contabilizaran casos durante más de un año desde que comenzó la pandemia, y es que la mascarilla y el lavado de manos los han frenado. Algunas de estas enfermedades se han adelantado, de hecho se contabilizan, aquí lo vemos, unos 90 niños atendidos a diarios en urgencias del hospital los fines de semana, 70 los días laborables. Las patologías registradas son estas que vemos: bronquitis, broncolitis, gastroenteritis. Un 2% además acaban siendo hospitalizados. Los niños que tienen los cuadros más graves son los lactantes y los mayores de 6 años los menos graves. En cuanto al contagio del coronavirus con consecuencias graves en los niños menores de 14 años, poco se ha especificado porque en La Rioja no ha habido mucha incidencia, aunque la hay. De hecho, ingresaron 15 niños por COVID en el hospital. De esos, 3 casos fueron graves. Un niño de 14 años que ingresó en la UCI del San Pedro, otro de 9 años que fue ingresado en la UCI de Burgos y otro caso grave que pudo recuperarse con la atención en pediatría, también en el Hospital San Pedro. Y hablando de COVID, repasamos los datos generales. Al igual que ha pasado en el resto del país, La Rioja ha aumentado los casos activos y lo ha hecho, aquí lo vamos a ver, en 5 casos, por lo tanto tenemos ahora mismo 65 casos activos. Sube también la incidencia acumulada, lo hace en un punto con respecto al día de ayer y se sitúa en 27 casos. Se rompe, por lo tanto, hoy la tendencia descendente de las últimas semanas. Lo que sigue su curso al alza, lentamente, pero sigue incrementándose, es el número y el porcentaje de riojanos vacunados con las 2 dosis. Aquí lo vemos, llegamos ya y superamos el 81% de los riojanos. Y hoy en la Comisión de Presupuestos de Salud, la consejera del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, aseguraba que las cuentas de 2022 van a fortalecer la atención primaria. Contará con más profesionales, nuevos medios y centros. Por ejemplo, el de La Villanueva en Logroño, el primer centro de salud adaptado a la era post-COVID, o mejoras en los de Arnedo, Calahorra o San Asensio. El Gobierno riojano también anuncia que se potenciará la investigación. El Hospital San Pedro tendrá nuevos quirófanos y se reformará el Hospital General de La Rioja. También se va a prestar una mayor atención a los enfermos crónicos y habrá un plan específico de salud mental. Vamos a poner en marcha el 4º Plan de Salud de La Rioja, un plan que también atenderá a la salud mental para convertirla en otra de las fortalezas del sistema, y la reforma del Hospital General de La Rioja.
que coordinará, en este caso, su funcionalidad asistencial con el cercano futuro Centro de Salud de la Villanueva, tras enfocarse para convertirlo en el hospital de referencia para el tratamiento de subagudos y acoger, en el marco de sus instalaciones, el servicio de rehabilitación. En este caso, un hospital adaptado y especializado en el tratamiento de la cronicidad de los pacientes crónicos. La Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se conmemora hoy, 19 de octubre, ha realizado varios actos. El central que se ha celebrado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, donde miembros del Gobierno, Parlamento riojano y el Consistorio logroñés, junto a alumnos del Colegio La Enseñanza y miembros de Asprodema, han formado dos grandes lazos rosas, símbolo de esta lucha. Después se ha leído un manifiesto en el que se ha apelado a la unidad de toda la sociedad para vencer a esta enfermedad. También nos acompañados. Tengo cáncer de mama, aún estoy luchando, estoy pasando. Ha ayudado muchísimo la Asociación contra el Cáncer, pero ahora con el tema de la pandemia es un poco complicado. Tenemos que ser muy fuerte, muy valiente, porque es una lucha muy larga y muy dura. Me han hecho una reconstrucción del mama, ha sido muy duro, pero tenemos que ser muy valientes y muy fuertes. La Asociación Española contra el Cáncer vuelve hoy a sacar pecho contra la vulnerabilidad que genera el cáncer de mama y hace un llamamiento a la sociedad para corregir la desigualdad que provoca. Y es que según el estudio de la Asociación Toxicidad Financiera del Cáncer de Mama, el 34% de las enfermas han perdido su trabajo por su causa y el 70% su salario o casi todos sus ingresos. Sacar pecho contra la vulnerabilidad. Este es el lema con el que la Asociación Española contra el Cáncer conmemora hoy, 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 22% de todos los cánceres femeninos. Se estima que 1 de cada 12 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Un cáncer con unos casos que van en aumento. Cada año se diagnostican en España más de 33.000 casos, 18.000 más que hace una década. Y una enfermedad que además agrava la situación económica de estas mujeres diagnosticadas. Porque el 15% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama están ya en situación de extrema vulnerabilidad, que están diagnosticadas cuando están en paro, son autónomas o están por debajo del salario mínimo interprofesional. Casi el 34% se han visto obligadas a dejar el trabajo por la enfermedad. Casi el 70% ha perdido salario o ingresos. La prevención y el diagnóstico precoz son claves para su curación. Que nosotras, las mujeres, somos las primeras responsables de curarnos, de cuidarnos y de atendernos, y que la prevención empieza con nosotras, empieza haciendo nuestra autoexploración, conociendo nuestro cuerpo y siguiendo todas las indicaciones que nos da el sistema público de salud. También es muy importante participar en los cribados, en las campañas de cribado, más de 25 años en esta comunidad autónoma. Porque, como ha recordado el alcalde, nuestra fuerza, todos juntos, a vencer a esta terrible enfermedad. La asociación conmemora este día con varios actos, entre ellos la instalación de mesas informativas y venta de artículos solidarios a través de su tienda online, cuya recaudación va destinada a los programas de atención psicológica y social para pacientes y familiares, además de la investigación. Los policías nacionales que intervinieron en la concentración del pasado 31 de octubre en la zona del Espolón y de Vara de Rey han identificado a todos los acusados como autores de los hechos. El jefe encargado de dirigir el dispositivo ha asegurado en el juicio que se sigue celebrando en la audiencia provincial, que nada más empezar la concentración se vio claramente que iban a por ellos. Segunda sesión del juicio contra los 8 acusados de participar en los desórdenes ocurridos el pasado 31 de octubre. Hoy turno de los policías nacionales testigos de los ataques que se produjeron esa noche. Todos ellos les han identificado como autores de los hechos. El jefe de la unidad de prevención, encargado de dirigir el dispositivo, ha asegurado que nada más comenzar la concentración, un grupo de los allí congregados fueron a por ellos. Directamente, según se reúnen, no pasaron ni 5 o 10 minutos,
se desplazan de la zona centro del Espolón hacia nosotros donde estábamos, que evidentemente nos observan con las luces, y se ponen enfrente de Marqués de Vallejo a lanzarnos petardos y piedras y objetos pequeños en una primera instancia. Se dirigieron hacia nosotros directamente, o sea, yo tengo muchas concentraciones hechas y es una concentración en la que nada más reunirse ya fueron hacia nosotros, estaba muy claro. Él mismo resultó herido. Y en concreto yo recibí 3 impactos, una de un palo alargado, que era una guía de esas de las que se utilizan para los árboles. También recibo un impacto de un objeto contundente tipo piedra, no lo vi, porque la verdad es que no lo vi justo en lo que es en la zona del muslo. Y luego también una alcantarilla, de las medias alcantarillas que lanzaron, afortunadamente me dio una esquina de refilón y me provocó un moratón en la pierna. Ya ha podido identificar a uno de los acusados presente en estos actos. De que se está produciendo un ataque al establecimiento Lacos. En ese momento despliego y yo avanzo por la calle antigua Jorge Vigón hacia Vara de Rey. Y cuando llego a esa esquina veo a un grupo de jóvenes que sale de Doctores Castroviejo, cruza la acera y se coloca donde en el Banco de España, en la zona de Vara de Rey. Entre ellos reconozco sin ningún género de dudas a la persona que lleva una sudadera muy llamativa, que es de color gris, negro, rojo y morado. Y verde. Y al salir de ahí, coge y ese grupito de gente, incluido él, nos lanza él en concreto, una piedra a la furgoneta. Otro de los acusados, el que llevaba una gorra roja sustraída de la tienda saqueada, también es claramente identificado por varios agentes. Me encontraba en ese lateral, ahí a la delegación del gobierno, y esta persona cruza, antes del inicio de los desórdenes públicos, cruza el paso de cebra que se encuentra a escasos 5 metros de mí. Posterioridad, 10 minutos después es cuando empiezan los disturbios, y esta persona es una de las primeras que nos lanza un balón de fútbol. Y con posterioridad, en el momento que se inician las cargas y empezamos a tomar terreno en la plaza del Espolón, es una de las personas que se encuentran en primera línea de los disturbios y que nos lanza diversos objetos. Al cruzar el Espolón, más o menos a la altura de la Concha, sale esta persona vistiendo una gorra roja y nos empiezan a arrojar diversos objetos, piedras, alguna cosa de madera y no sé, determinadas más cosas que cayeron. Y más de uno de los agentes identifican al considerado como uno de los principales instigadores tirando contenedores. La lluvia de objetos era constante y en todo momento veo al señor acompañado de más gente como vuelca 2 contenedores y dando órdenes, moviendo brazos, indicando a la gente y hablando constantemente por teléfono. Este policía describe un escenario dantesco de una masa de entre 80 y 120 personas con una gran agresividad y violencia, gritos de policía asesina y ciudadanos en sus casas intentando ayudar. Detenidos 2 hombres por estafar durante más de 4 años a 4 ancianos de una residencia en Logroño. Los autores también eran residentes de ese mismo centro y aprovechaban que se trataba de personas vulnerables con discapacidad psíquica y dependencia grave para extraer del banco mensualmente la cuantía de sus pensiones. Los detenidos tienen 74 y 65 años y ambos con antecedentes policiales diferentes a los hechos relatados. La investigación sigue abierta y debido a la vulnerabilidad de sus residentes no se descartan más perjudicados. El coordinador de Ciudadanos La Rioja ha denunciado hoy que los presupuestos generales del Estado son, ha dicho, unos presupuestos pensados en mantener a Sánchez en la Moncloa de la mano de Bildu y de Esquerra Republicana, pero no lo que los riojanos y el resto de españoles necesitan. Inés Arrimadas ya anunció hace unos días que el partido va a presentar una enmienda a la totalidad al considerar que son un sablazo a impuestos y un ataque a la igualdad. Baena ha criticado que La Rioja, a pesar de recibir casi 44 millones, 4 millones más que en 2020, es una cifra, dicho, muy alejada de los 95 millones del año 2015. Y entendemos que es inaceptable que el presidente del Gobierno pague con dinero de todos los riojanos sus acuerdos, sus pactos, por ejemplo, con Bildu. Esto pensamos que es totalmente inaceptable y esto además es a costa de volver, como les digo, a hacer la menor inversión del Estado en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, los presupuestos de Sánchez pues vuelven a demostrar la pleitesía que tiene hacia aquellas regiones con un arraigo nacionalista y va en un perjuicio clarísimo hacia los ciudadanos de La Rioja.
El nudo de Vara de Rey, que llevará paralizado 842 días este próximo viernes, concentra, han dicho hoy, el mayor número de errores y escabechinas del PSOE de Logroño, de La Rioja y nacional respecto a las obras del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad. Así lo ha afirmado este martes el portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento, Conrado Escobar, que ha lamentado que se suceden los incumplimientos de los gobiernos socialistas respecto al soterramiento. A escasos días del próximo debate sobre el estado de la ciudad, Escobar ha reseñado que la legislatura sigue avanzando y este nudo sigue sin solución alguna. Se reanuda la 19ª edición del concurso de pinchos de La Rioja, que quiere servir además de homenaje y también agradecimiento a la hostelería. Durante el mes de noviembre se va a promover de nuevo la visita a todos los establecimientos en concurso. Se ha reanudado el concurso de pinchos suspendido en marzo de 2020 debido a la pandemia. Todos los pinchos participantes estarán a disposición del público todos los fines de semana de noviembre en cada bar. Este jurado itinerante visita y evalúa los pinchos in situ y decide qué 10 establecimientos de todos los presentados pasan a la gran final. La final se celebrará el 27 de ese mes con un show cooking con entrada libre entre los 10 finalistas. Desde Alberite, Arnedo, Nájera, Sorzano y muchos rincones de La Rioja, son 93 bares los que se presentaron para esta edición número 19. 25 municipios riojanos presentes en esta edición de pinchos del concurso de pinchos de La Rioja, con lo cual indicar que se va cumpliendo nuestro objetivo de ampliar geográficamente dicho concurso. Habrá 3 ganadores, delantal de oro con 1.600 euros, de plata con 900 y de bronce con 600. Además, entregarán 2 menciones al pincho tradicional y al pincho capital, dotadas con 400 euros cada una. Normalizar las visitas al dentista, cuidar de la salud dental y reducir el riesgo de enfermedades como calambres o trastornos del equilibrio son algunos de los objetivos de una empresa riojana que emplea tiempo y dedicación con las personas que tienen miedo al dentista. Una empresa riojana lanza un cursillo para reducir el miedo a acudir al dentista, conocido como odontofobia. Generar bienestar emocional y bienestar físico tanto a nuestros pacientes como al personal de la clínica. Pacientes que retrasan sus visitas a la clínica por miedo al dolor, a una mala experiencia anterior o personas que desde la infancia han visto cómo en casa se asociaba la visita al odontólogo con un mal rato. Que se vaya con una experiencia agradable, que se vaya con un recuerdo positivo. A través de estos cursos se consigue reducir el nivel de estrés ante las intervenciones, reducir el riesgo de otras enfermedades y una sonrisa sana. Para apuntarse basta con llamar al 941-227-600 o preguntar a nuestro dentista habitual. La 7 de La Rioja ha comenzado sus retransmisiones de la fase de grupo de la Liga Europea y lo ha hecho con mala suerte para el Ciudad de Logroño, que ha perdido 43-31 contra el Sävehof sueco. Los riojanos han ido siempre por detrás en el marcador ante un conjunto escandinavo letal al contraataque. El próximo martes 26 de octubre a las 20:45, a las 9 menos cuarto, la Casa del Deporte Riojano les ofrecerá el segundo encuentro de la fase de grupos con el Ciudad de Logroño recibiendo en el Palacio de los Deportes al Gorenje Belenie. En esta ocasión habrá mejor suerte para los de Miguel Velasco. Estamos viendo al dorsal número 5 dirigido continuamente, seguramente sí. Les contamos también que el Dux Logroño y Pradejón acabaron el fin de semana con muy buenas sensaciones. El conjunto de Israel Losa derrotó por 4-2 al Oviedo en su primer triunfo doméstico. Las de Israel Losa encadenan 2 victorias consecutivas y con 6 puntos se alejan de las 2 últimas plazas. La lucha del Dux es otra y las riojanas ganaron por la mínima al Barça 0-1 con gol de Ana Hernández. Las logroñesas siguen quintas con 13 puntos y este fin de semana no habrá competición en la Liga Reto. Tanto Héctor
Blanco como Israel Losa aprovecharán el descanso para seguir mejorando toda vez que la competición se va a reanudar el 31 de octubre con el Dux recibiendo en el Mundial al Deportivo de La Coruña y el Pradejón midiéndose en Badalona al Seagull. Los tres representantes riojanos en segunda ref empataron en la séptima jornada de Liga. El Racing Rioja firmó un entretenido empate a 2 en casa del Osasuna B. Aunque es el tercer empate consecutivo, los de Rodrigo Hernando, el Racing sigue líder con 15 puntos. La UDL Promesas, por su parte, se asienta en la zona media tras empatar a 1 con el Arenas. Los de Josian García Chinchetru suman 9 puntos. Peor parado salió el Náxara, que no pudo con el Cayón. El 1-1 deja a los najerinos con 5 puntos en posiciones de descenso. Y concluimos el bloque deportivo con un breve repaso a la sexta jornada de la tercera riojana. El Arnedo demostró que esta temporada aspira a todo. Los arnedanos derrotaron por 3-1 al Casalarreina para ser líderes en solitarios con 16 puntos. Los rioja-bajeños aventajan así en 3 unidades a Casalarreina y Anguiano segundo y tercero. El Aro, tras su victoria por 1-0 ante la Calzada, progresa lentamente en la tabla. Y en cuanto al tiempo, mañana miércoles se esperan cielos poco nubosos, con nubes medias y altas aumentando a intervalos nubosos en la segunda mitad del día. Pueden darse algún chubasco, incluso será aislado, eso sí, y ocasional. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, como vemos, o en ligero ascenso. Los termómetros alcanzarán temperaturas máximas en torno a los 25 grados, incluso llegando a los 27 en Arnedo o 26 en Alfaro. Los vientos soplarán del suroeste en la Ibérica y del sureste en el valle. Nos vamos a publicidad y enseguida damos paso a nuestra tertulia. Hoy sobre el cáncer de mama será en unos minutos tras esta pausa. Hasta ahora mismo.